para poder mandarlo a los demás estudiantes. Estamos aquí continuando con lo que es la continuación de la clase de los pares craneales. Como habíamos dicho, habíamos mencionado en la última clase, el examen neurológico está conformado por 6 partes: examen mental, pares craneales, sistema motor, sistema sensitivo, coordinación, pruebas cerebelosas y marcha. En la parte que tiene que ver con los pares craneales, habíamos quedado en el par número 8. Vamos a discutir hoy el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12. Este nervio, el vestíbulo coclear, tiene dos funciones básicas. La parte vestibular tiene que ver con el equilibrio. La parte coclear tiene que ver con la audición. Antiguamente a este nervio se le llamaba nervio acústico, nervio de la audición. Es una función especial, igual que la visión, igual que el tacto, igual que los sentidos especiales de olfato y gusto. Entonces, el nervio vestíbulo coclear u octavo par craneal es un nervio que, aparte de tener funciones auditivas, de percibir la percepción de los sonidos, también va a servir para la parte vestibular. La parte vestibular va a tener que ver con el equilibrio del cuerpo. Por eso, cuando en este nervio se afecta, usted va a tener mareo, vértigo, sensación de tontera. El vértigo es una sensación de giro. Es una sensación de giro del medio ambiente. Y el paciente le va a decir que percibe que la habitación o la casa se mueve y tiene que cerrar los ojos porque cuando lo abre ve el mundo girando. Es una sensación muy desagradable. De hecho, la palabra mareo viene de mar, mal de mar. Usted ve cuando usted se monta en una yola o en una canoa o en un barco, usted ve que hay un movimiento y eso lo marea a usted. Y usted se siente mareado hasta que se acostumbre, se adapta. Y mucha gente que se monta en un barco necesita llevar medicamentos para el mareo. Por la sensación, el barco se mueve y esa sensación, eso puede pasar también en cualquier cosa que se mueva. Un columpio, cualquier silla giratoria, cualquier juego en el que usted lo muevan bruscamente, va a dar esa sensación. Hay varias partes del organismo que intervienen en el equilibrio. Una de estas es el nervio 8, núcleos vestibulares, octavo par craneal. ¿Qué otra cosa interviene en el equilibrio, Norma Paola, que tú puedas decir, aparte del octavo par craneal, qué otra cosa tú puedes decirme que interviene en el equilibrio? Profe, hay un aguacero aquí, ¿usted me oye? Sí, te Sí. escucho. Un aguacero muy rico, sí. Pero ya aquí dejó de lloverme, ya estoy. No sabría decirle en verdad, profe. El tímpano. ¿Quién me dice de ustedes, aparte del nervio 8, qué otras estructuras intervienen en el equilibrio? Ciara, dime. Indira. Podría ser la parte del cerebelo con la relación a la... El cerebelo tiene que ver con el equilibrio, claro que sí. El cerebelo tiene que ver con la coordinación de los movimientos voluntarios, con el tono muscular y con el equilibrio. Entonces van dos ya, el nervio 8 y el cerebelo. Otra cosa que tiene que ver con el equilibrio, la visión, los ojos, la vista. Si yo le pongo una venda a usted en los ojos y le pido que camine, usted no va a poder caminar, usted se puede caer, porque usted no está viendo y percibiendo los objetos que hay cerca de usted. Entonces, la visión es otro factor. Y el otro factor, que son 4, es la propiocepción, que quiere decir
sensibilidad profunda, posición del cuerpo. Yo no necesito tener los ojos abiertos para poder saber si mis manos están hacia arriba o si mis manos están hacia abajo o si yo tengo la mano poniéndomela en la cabeza o si tengo los brazos cerrados, las manos cerradas o si lo abro. Yo tengo una información sensitiva de la posición. Eso es sensibilidad profunda, que hablaremos de eso cuando estemos hablando de la parte sensitiva. Entonces hay 4 cosas que intervienen en el equilibrio. El nervio 8, núcleo vestibular del octavo craneal, el cerebelo, la visión y la propiocepción o sensibilidad profunda. Esas 4 cosas nos ayudan para saber la orientación espacial en la que estamos inmersos nosotros. Aquí tenemos otras imágenes. Parte de las enfermedades que pueden afectar al octavo craneal están cuando hay mareos, vértigos, los zumbidos de oídos, los tinnitus o acúfenos. Hay personas que acuden al médico, en algunos casos, al otorrino, porque tienen una percepción de un ruido en el oído, un zumbido, un pitillo. Eso se llama acúfeno o tinnitus. El otorrino es el médico del oído. Así como hay un médico para los ojos, oftalmólogo, hay un médico para la nariz, garganta y oído que se llama otorrino. El otorrino puede valorar el octavo craneal con una audiometría, haciendo estudios computarizados para percibir si su oído oye. Usted puede tener una sordera neurosensorial, el nervio se ha dañado por la razón que sea y usted deja de percibir los sonidos. O puede tener una hipoacusia, una disminución de la agudeza auditiva. Entonces, ¿cómo se examina el octavo craneal? Usted puede hacer esta prueba, el chasquido de los dedos, cuando usted hace este movimiento, percibir esto, pero usted utiliza el diapasón. El diapasón usted lo golpea, vibra y suena. Si usted quiere hacer una prueba más sofisticada, el otorrino hace una audiometría. Nosotros no somos otorrinos, no hacemos audiometría. Lo que hacemos es percepción del chasquido y el uso del diapasón. Aquí tenemos la parte coclear, es la parte que oye, y la parte vestibular es la parte que equilibra. Con relación a eso, hay 2 pruebas básicas que se hacen con el diapasón. La prueba de Weber, yo golpeo el diapasón y lo coloco en la frente y le pregunto al paciente con el diapasón en vibración colocado en la frente, le pregunto, ¿dónde usted escucha el ruido? Y ahí usted lo puede ver. Lo normal es que la percepción del ruido del diapasón se perciba igual en ambos oídos. Usted lo coloca aquí en la frente vibrando, va a haber un pip, debe escucharlo igual en los 2 oídos. El oído que no lo escucha, si hay un caso de que lo escuche en un sitio y en otro no, el oído que no lo escucha, hay una sordera de conducción. Es decir, que la prueba de Weber sirve para la sordera, para diagnosticar sordera de conducción, no neurosensorial. La sordera neurosensorial es una sordera por afectación del nervio. La sordera de conducción es una sordera porque no hay flujo de aire y hay algo que obstruye, que puede ser hasta un objeto, un cuerpo extraño o un tapón de cerumen en el oído. Aquí tenemos un esquema. Ven ahí el diapasón colocado en la frente. El oído afectado va a percibir ausencia del sonido. El oído se va a escuchar en el oído sano. Y hay otra prueba que es la prueba de Rinne. La prueba de Rinne no es colocando el diapasón en la frente, es colocando detrás de la oreja en la apófisis mastoide. Yo coloco el diapasón en vibración en la apófisis mastoide y voy a escuchar un pi. Cuando deje de escucharlo, lo coloco en el oído sin tocarlo y debo escucharlo. Si no lo escucho, hay una sordera de conducción. Entonces, en definitiva,
vamos a hacer la prueba de chasquido de los dedos, prueba de Weber, prueba de Riné y la prueba de Romberg, R-O-M-B-E-R-G. Romberg, simple y sencillamente, el paciente se va a poner de pie, va a levantar los brazos y va a cerrar los ojos para ver si no hay pérdida del equilibrio. Esa prueba de equilibrio, no de audición. Eso es para valorar la parte vestibular. Si el paciente levanta las manos y se cae para un lado, hay una inclinación o tendencia a caerse, pues eso quiere decir que el Romberg es positivo y hay un problema del equilibrio. Entonces, esa es la forma de valorar el octavo par craneal o nervio vestíbulo coclear. Aquí hay una maniobra de Romberg simple en A y Romberg sensibilizado, que usted como que empuja un poquito al paciente a ver si pierde el equilibrio y se cae. En una, ojos cerrados, en la otra también, pero en la otra hay una tendencia a empujarlo y hay que tener cuidado de que no se caiga. Noveno par craneal. El par craneal número 9, igual que el 7, igual que el 3, son pares craneales que tienen funciones vegetativas autonómicas parasimpáticas. Los pares craneales con funciones parasimpáticas son el 3, el 7, el 9 y el 10. El 3 es el oculomotor, el 7 es el facial, el 9 es el glosofaringio y el 10 es el vago. Este nervio nos va a inervar glándulas salivares, igual que el facial, por eso tiene funciones parasimpáticas para salivar. Las lagrimales solo es el facial. Este nervio me va a dar el gusto al 2/3 anterior, al tercio posterior de la lengua, porque los 2/3 anteriores el gusto lo da el nervio facial. Facial y glosofaringio son los nervios del gusto. Cuando usted se come una paleta, un brownie a la moda, un café, un chocolate, toda esa percepción del gusto y del sabor están dados por estos dos nervios. ¿Cómo se examina el nervio glosofaringio? Valorando el gusto en el tercio posterior de la lengua con sal o con azúcar. Aquí tenemos unas imágenes de lo que es el nervio vago por un lado y el nervio glosofaringio. Recuérdense que estos nervios tienen un origen vulvar. El 9, el 10, el 11 y el 12, esos 4 nervios tienen un origen troncoencefálico bajo, porque a nivel pontino tenemos el 5, el 6, el 7 y el 8. Aquí tenemos unas imágenes donde vemos que el glosofaringio va a tener interacción con el seno carotidio y con las estructuras relacionadas con la nasofaringe y orofaringe. Y está muy estrechamente relacionado con el nervio facial. El glosofaringio y el vago se examinan juntos. Aquí tenemos el gran nervio vago o cardionemogástrico, que va a tener funciones parasimpáticas porque va a dar inervación parasimpática al corazón, al pulmón, al estómago y a estructuras intestinales, hasta estructuras del intestino delgado y parte del colon. El gran nervio vago es un nervio que tiene funciones mixtas, sensitivo, motor, vegetativo. Va a inervar la faringe, el esófago, la laringe, la tráquea, los bronquios, el estómago, el páncreas, el hígado, las vísceras que irrigan hasta la arteria mesentérica superior. Todo lo que es esta irrigación. Entonces, el gran nervio que tiene que ver con la digestión es el nervio vago, pero manda fibras parasimpáticas al corazón que producen bradicardia, lentitud de los latidos cardíacos, y manda fibras parasimpáticas al árbol tráqueo-bronquial que van a producir una estimulación parasimpática, va a producir
broncorrea, aumento de las secreciones bronquiales y dificultad respiratoria. Entonces, aquí tenemos un esquema de la inervación parasimpática y simpática que va a afectar, por ejemplo, el sistema nervioso simpático. Cuando estimula la glándula salival, produce resequedad de la boca o ausencia de producción de saliva. El sistema parasimpático produce lo contrario, produce aumento de las secreciones de las glándulas salivares, cialorrea. Entonces, cuando usted tiene mucha secreción de saliva, hay una estimulación parasimpática. El corazón va a tener en un paciente con estimulación simpática taquicardia. Si es parasimpática, es bradicardia. El pulmón, una estimulación simpática, va a producir broncodilatación. En una estimulación parasimpática va a producir broncoconstricción con aumento de las secreciones bronquiales. El estómago, simpático, disminuye la peristalsis. Parasimpático, aumenta la peristalsis, aumenta la producción de jugos gástricos, estimulación al hígado, al páncreas a producir enzimas. Y así cada sistema va a tener una función antagónica. El sistema nervioso vegetativo está conformado por el sistema nervioso simpático y parasimpático. No hay pares craneales simpáticos. Solo hay 4 pares craneales con funciones parasimpáticas, que son el tercero, el 7, el 9 y el 10. ¿Cómo se examina el 9 y el 10? Muy fácil, buscando el reflejo nauseoso, buscando el reflejo de la náusea. Con un bajalengua, yo voy a introducir el bajalengua y voy a provocar todo paciente que usted le mete un dedo, bueno, un dedo nunca se va a meter por ahí, pero un bajalengua, imaginemos que esto es un bajalengua, yo lo entro, esa sensación, si el paciente tiene reflejo nauseoso, el glosofaringio y el vago están funcionando intactos, están bien. Ahora, un paciente con parálisis del 9 y del 10, usted le va a entrar bajalengua y no va a sentir náusea para nada. Entonces, desde que usted detecta la náusea, ya el 9 y el 10 están trabajando y funcionando perfectamente. Este es el 11. El nervio espinal accesorio. Es el nervio número 11. Y este nervio es un nervio con funciones exclusivas motoras. Solo motoras. Por lo tanto, va a inervar un músculo que se llama trapecio y esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo, no sé si se puede ver, bueno, una gente muy flaca se va a ver, pero nosotros que estamos un chin gorditos, pues es difícil mostrárselo. El esternocleidomastoideo, ese nervio me ayuda a yo mover el cuello hacia los lados. Aquí podemos ver el trapecio, que también es inervado por el 11º par y sirve para yo hacer esto. Cuando te hace esto y cuando te hace eso, usted está valorando el 11º par. Usted puede poner la mano al paciente y hacer un movimiento contrario a la mano para los movimientos laterales. Entonces, el 11º par solo va a servir para levantar los hombros y para mover el cuello para un lado y hacer esto. Flexión del cuello, movimientos laterales del cuello, elevación de hombros. Es decir que es un nervio que se examina bastante fácil haciendo estas maniobras. ¿Por qué se llama espinal accesorio? Porque es un nervio que asciende de la médula espinal y entra a la cavidad craneana por el agujero occipital para unirse a unos ramos vulvares, y ahí se va a llamar espinal accesorio, espinal extra, un espinal de más que tenemos, que sirve para inervar estos músculos. Ahí lo podemos ver cómo viene de la parte de la médula espinal y entra por el foramen magnum para conectarse con un componente vulvar. Por lo tanto, va a haber una porción vulvar
y una porción espinal, nervio espinal accesorio. El hipogloso es el último par craneal y igualito que el 11, es un nervio con funciones motoras solamente. Indira, aparte del hipogloso y aparte del espinal accesorio, ¿cuáles otros pares craneales son exclusivos motores? No tienen funciones sensitivas, no tienen funciones especiales ni autonómicas. ¿Cuál tú recuerdas? Que solo es motor, inervando un músculo. ¿Qué me dice No sé, Ciara? porque es que, por ejemplo, el facial inerva los No, músculos de la el cara, que facial es también mixto, tiene tiene un funciones sensitivo. mixtas. Exacto. ¿Qué me dice Ciara? Es lo mismo. Yo sé que el facial, el trigémino, pero No. en sí, Facial no, pues entonces no son esos, son otros. ¿Cuál sería un nervio con funciones motoras nada más? Que no sean esos dos. ¿Quién me puede decir de los que no veo aquí? Porque nada más me salen Ciara y Indira. Alguien que diga y que levante la mano, no, que abra su micrófono y hable. Tal vez el oculomotor. No, porque ese tiene funciones parasimpáticas, inervando el músculo constrictor de la pupila y el músculo ciliar, ¿no es ese? Vamos a ver, los que no están aquí en la pantalla, los demás, apellido Gel, apellido italiano Paravicini, algo así, que hablen. La jovencita apellido Gel, que me diga. Ana, Ahora se oye. ¿cuál nervio craneal es exclusivo motor, igual que el 9, igual que el 11, igual que el 12? El 4. El patético. El 4. El 4 solo inerva el músculo oblicuo superior del ojo, nada más. Y el sexto solo inerva el motor ocular externo, el recto externo, esos dos. Ya los otros no son exclusivamente, el 1 y el 2 no se considerarían casi ni nervios, son proyecciones del encéfalo al exterior. Ahora, el, el 3 es un nervio que tiene funciones parasimpáticas. El 5 y el 7 también. Entonces, los únicos nervios con funciones exclusivas y solo motoras son el 4, el 6, el 11 y el 12. Nada más. Solo inervan músculos, son motores nada más. El hipogloso inerva los músculos de la lengua, los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua. ¿Y para qué sirve el hipogloso? Para mover la lengua. Todos los movimientos de la lengua hacia todas partes, hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro, sacar la lengua para afuera, moverla para la derecha, moverla para la izquierda, todos los movimientos de la lengua están dados por el hipogloso. Nos va a servir para la masticación, la deglución, para hablar, para expresar las palabras y no tener disartria ni anartria. Si a una gente le cortan la lengua, va a tener dificultades para hablar, va a tener una disartria, va a tener una habla estropajosa, lengua enredada. Entonces, ¿cómo se examina este nervio? Ahí tenemos el esquema de el origen del núcleo del hipogloso en el bulbo, una fibra córtico-vulvar que conecta y hace conexión en el bulbo para tener un control voluntario de los movimientos de la lengua. Y ahí están los músculos geniogloso, genioide, intrínsecos de la lengua. Ahí están las funciones. ¿Por qué se llama hipogloso? Porque va por debajo de la lengua, situado en el suelo del cuarto ventrículo, para llegar del bulbo raquídeo hacia estas estructuras de estos músculos que van a intervenir en la masticación y en la deglución. Entonces, ¿cómo se examina este nervio? Sumamente fácil. Se le pide al paciente
que saque la lengua para afuera. ¿Qué es lo normal? Abre la boca y saque la lengua. La lengua debe sacarla en la línea recta. En esa foto que ven ahí, el paciente tiene una parálisis porque la lengua está torcida y desviada hacia la izquierda. Por lo tanto, el nervio afectado es el izquierdo. El nervio hipogloso afectado es hacia donde se desvía la lengua. Si la lengua se desvía a la derecha, es el hipogloso derecho que está afectado. Si la lengua se desvía a la izquierda, es el hipogloso izquierdo que está afectado. Entonces, esa es la forma como se examina el 12º PA craneal. Abre la boca y saca la lengua. Debe sacarlo en línea recta hacia adelante, no con la lengua torcida. Entonces, ahí hemos terminado con lo que es el examen de los pares craneales. ¿Qué continúa en el examen neurológico? Continúa la parte que tiene que ver con la motricidad, la parte motora, fuerza muscular, tono muscular y reflejos de estiramiento muscular, que ahí es que usamos el martillo de reflejos. El tono muscular es muy fácil porque tiene que ver con ¿qué es el tono muscular? La resistencia de un grupo de músculos a los movimientos pasivos. Por ejemplo, usted tiene la mano, yo le hago movimientos a la mano, a la muñeca, por ejemplo, yo le hago así. Si yo veo que hay una resistencia, a estos movimientos, pues yo puedo decir que hay una hipertonía. Si yo veo que está normal, digo que hay una normotonía, un tono normal. Está normal. Ahora, si hay una hipotonía, el tono va a tener un tono disminuido, va a tener el brazo blandito, es como algo fofo, blandito, que no tiene tono, que no tiene tonificación. ¿Cómo se examina? Déjenme quitar esta cuestión para que ustedes... Voy a quitar el fondo de pantalla. ¿Dónde está? ¿Qué es esto? Ahí sale una televisión. No. Ninguno. Deje ver. Es que sale mal ahí. Ningún fondo de pantalla. Bueno, no me sale. Bueno, ahí, sí, ahí ya lo quité. Entonces, para que ustedes vean bien, en el tono muscular yo voy a hacer movimientos, a ver si yo encuentro resistencia. Si yo encuentro una resistencia en esos movimientos, puede que esté aumentado el tono. Entonces yo voy a tener hay dos posibilidades. La rigidez o la espasticidad. La rigidez, me va a dar trabajo moverlo. Va a haber una resistencia, pero no solo eso, sino que va a haber una especie de brincos y saltos que se llaman rueda dentada. Eso usted lo va a ver en enfermedades extrapiramidales. Prototipo o ejemplo, enfermedad de Parkinson. Un paciente con enfermedad de Parkinson, en una fase avanzada de la enfermedad, va a tener lo que se llama rigidez tipo rueda dentada. Entonces, cada vez que yo le muevo la extremidad, va a haber como una especie de brinco o salto, un y me va a dar trabajo moverla, porque va a estar rígida o dura. La espasticidad es muy parecida, pero en vez de rueda dentada es uniforme y yo tengo una resistencia uniforme que a medida que voy haciendo movimiento va aflojando
y esta se va a ver en lesiones piramidales, como pueden ser los accidentes cerebrovasculares. Entonces tenemos dos posibilidades de hipertonía, la rigidez y la espasticidad. La hipotonía es la misma, una extremidad blandita, tumbada, que se va a ver en lesiones periféricas, de nervios periféricos, que inervan estructuras del miembro superior o del miembro inferior. Un pie caído, una mano caída por una parálisis radial, va a estar así, va a estar flácida, una blandito. Entonces, de Gonzalo, eso se llama hipotonía. Tenemos hipotonía, tenemos normotonía, ese es el tono muscular. La fuerza muscular se examina valorando los movimientos de las extremidades. Yo puedo levantar los brazos, puedo poner al paciente que levante los brazos, puedo pedirle que ponga las manos en supinación, que cierre los ojos. Un paciente con debilidad va a tener claudicación, va a caer la mano o puede pronar la mano, hacer esto. Una pequeña pronación de la mano que va cayendo, y eso sugiere que hay una debilidad del miembro superior. Se puede examinar el miembro completo o por grupos musculares. Por ejemplo, voy a valorar la fuerza de la muñeca, flexión de la muñeca, extensión de la muñeca, flexión del brazo, extensión del brazo, abducción, aducción. La abducción es un movimiento que aleja la extremidad de la línea media del cuerpo. La aducción la acerca. Entonces, ¿qué movimiento yo voy a tener? Levantar hombros, bajar hombros, hago un pulso con el paciente, extensión, abducción de los hombros, aducción, flexión de la muñeca, extensión de la muñeca, flexión de los brazos, extensión de los brazos, abducción, aducción. Todos esos movimientos los voy a valorar haciéndole una resistencia, es decir, yo voy a agarrar al paciente y voy a hacer un movimiento contrario, como si fuese un pulso que echara. Cuando le digo que flexione, yo voy a impedir que flexione y yo voy a valorar la fuerza. Y la fuerza puede ser normal, una fuerza normal, que le damos 5 puntos de 5. Debilidad es 4 de 5. Debilidad. 0 es que el paciente no puede ni levantar la mano, no puede mover la mano. La mano está paralizada total. 1, el paciente mueve un poquito los dedos, hace un indicio de movimiento. 2, el paciente mueve un poquito más, pero no puede levantar la mano, no puede vencer la gravedad. 3, vence la gravedad. 4, debilidad ligera. 5, fuerza normal. Entonces, por eso se hace una escala del 1 al 5, donde 0 es que usted no tiene nada de fuerza y no puede ni siquiera mover los dedos de la pierna o de la mano. Y 5 es la fuerza normal. Y todo eso se hace, miembro superior, grupos musculares. En miembro inferior voy a flexionar la rodilla, extender la rodilla. La flexiono y la extiendo. El pie, imagínense que este es el pie, lo flexiono y lo extiendo. Y la cadera la abduzco y la aduzco. Y así como yo levanto las manos, también voy a levantar los pies. En una cama, acostado, boca arriba, levantaré los pies y ahí veré si hay algún tipo de claudicación. Esta prueba es muy importante de la fuerza muscular cuando el paciente tiene claudicación, que te hace esto, porque si tiene mucha debilidad, el paciente ni va a sostener las manos, se le va a caer, no va a poder levantarla. Entonces, esa prueba es importante de la claudicación cuando es una debilidad sutil o una debilidad ligera. La otra parte que viene ahí es la de los reflejos con el martillo. En la próxima clase le voy a mostrar un video del examen de la fuerza muscular. Vamos ahora a hacer una recapitulación. Yo quiero que Nilsa me haga alguna pregunta de la clase de hoy. ¿Qué pregunta puede tener para que participemos en estos últimos minutos?
Deme un segundito, Vamos que estoy viendo los vamos apuntes. a dejar de grabar porque ya esta clase yo la grabo y se la mando a todos y así nos sale la parte de las preguntas. Entonces, en la próxima clase vamos a darle a fuerza muscular un video sobre eso, los reflejos con el martillo y la parte sensitiva. Esas dos cosas las vamos a dar. ¿Hay clase la semana que viene o tienen examen?